Ya estamos. Yo les bendice a todos nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales, sus bendiciones. Shalom. Estamos con lo que es el estudio de Bereshit, el estudio del libro de Génesis, desde una perspectiva profética, entendiendo lo que dice Isaías 42, donde nos habla prácticamente de que Yahweh anuncia el final desde el principio. Yahweh es el que se encarga de anunciar, de hablar y de decir todas las cosas, de cómo Él obra y cómo Él ha establecido precisamente esta parte de conocer lo que maneje, lo que habla la parte de la Escritura, entendiendo que toda la información que tenemos o que Yahweh quería vertir, entendiendo el principio de la semilla. En cada semilla va puesto lo que es el ADN. El ADN que habrá de presentarse, que habrá de manejarse, que habrá de, al final de cuentas, convertirse en el fruto final que estaremos viendo. No podemos ver el final o no podemos comer una manzana sin de la nada, sino que aún dice la Escritura que cuando Yahweh mencionó, veíamos la parte del tercer día que crean los árboles, dice la Escritura que mandó a que la tierra produjera semillas y que cada semilla diera que según su especie. ¿Se acuerdan que veíamos que hablando del tiempo del milenio, bueno, hablando de primer milenio, segundo milenio, tercer milenio, en el tercer milenio veíamos la figura de Abraham como la simiente, como la semilla que habría de venir, entendiendo la parte de la casa de Israel. Entonces, la semana pasada tuvimos oportunidad de revisar la parte del capítulo número 3 de Génesis. Prácticamente voy a adelantar tantito. Hablábamos de manera interesante de cómo, bueno, pues el enemigo Hasatán había tenido la oportunidad de tentar a Eva, de hablar con Eva, de hacer que Eva estuviera escuchara y fuera seducida precisamente por las palabras que el enemigo, en este caso Satanás habló a ella. Una de las cosas interesantes que establecíamos es de que el enemigo en dónde se encontraba exactamente en medio del huerto, porque en dónde se encontraba el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, como el árbol de la vida, se encontraba en el medio del huerto. Entonces esto nos habla y nos mencionaba que claramente Adán, una de las responsabilidades que tenía él era precisamente de labrar, de guardar el huerto. ¿A qué tenía que guardar? Tenía que guardar a toda la creación en esa posición de liderazgo que Yahweh le ha dado y le dio la oportunidad de cuidar y que viera que todo lo que Yahweh había creado funcionara de manera correcta, no desde una posición autoritaria, no desde una posición en la cual iba a decir, ¿sabes qué? Yo voy a... No desde una posición autoritaria, sino más bien desde una posición en la cual el servicio, él nos mencionaba y veíamos que Yahweh no ha cambiado. Él puso al varón, puso al hombre su máxima creación, pero ¿para qué? Para ser servidor de qué? De lo demás que había creado. Y entonces dice la Escritura que Yeshua nos viene a poner ese ejemplo. Él dice la Escritura que él no vino a ser servido, sino dice la Escritura que él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. La misión de Adán como tal era precisamente que su vida pudiera ser dada en rescate. Y esto es bien interesante porque hablábamos que Adán es conocido como Yeshua es conocido como el segundo Adán. Y establecíamos el paralelismo entre Adán y Yeshua, ¿no? En donde Adán, bueno, pues los dos eran divinos, los dos fueron seres que vinieron a esta tierra de manera sobrenatural, en donde, por ejemplo, Adán fue creado del polvo de la tierra y Yahweh sopló el ruach, el aliento de vida. Vimos que Yeshua fue engendrado, ¿por qué? Por el ruach, por ese que se posó sobre Miriam, sobre María. Y veíamos que entonces tenían la capacidad de que eran 100% humanos, pero también eran divinos, tenían esa capacidad, esa divinidad. De ellos proviene la vida. Vamos a ver que por eso de Adán, a la hora de que se hace el corte, sale Eva, de algo vivo, no puedes sacar. ¿Se acuerdan que hablábamos del ADN de la semilla? Donde si tú plantas una semilla muerta en el suelo,
no va a producir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la información genética que hay en esa semilla es muerte. Entonces la muerte, la muerte que va a producir muerte, no puede producir vida. La única forma de producir vida es cuando se sale de un ADN que está vivo. Por eso Eva tenía que salir ¿de dónde? De un ser vivo, en este caso Adán, sale de su costado, de un ADN vivo, y el Señor la forma y la transforma ¿qué? En un ser vivo. Y ahora sí, para que ellos pudieran tener vida, tendrían que ser uno. Tendrían que ser uno Adán y Eva, ¿para qué? Para que pudieran producir y procrear, ¿no? Traer vida. Cuando Yeshua muere en el madero, ¿qué es? Él también. La única forma en donde nosotros podíamos tener vida es a través de Él, a través de salir a través de Él. Y por eso el corte que hacen a la hora de que atraviese ese, que la lanza atraviesa su costado y sale la combinación de ¿qué? De agua y de sangre. En ese momento Él nos limpia, nos lava la sangre. Dicen que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y Él nos lava a través de su palabra. Pero es a través de ese que Él estaba formando y va a traer la nueva vida a quién? A su pueblo, en este caso a su esposa, que había sido considerada adúltera. No iba a ser más considerada adúltera, sino ahora iba a ser convertida en una nueva criatura, y ahora podía vivir para dar vida, podía vivir. De otra manera, el pueblo de Israel no hubiera podido dar vida. La única manera en que se da vida es cuando los dos son ejad, cuando los dedos se separan y se unen. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un concepto interesante. ¿Por qué? Porque así como Adán y Eva eran uno, Dios los separa, y para producir vida tienen que volverse a unir. El pueblo de Israel, en este caso, tiene la parte de la Torá, pero la parte de la Torá no funciona si no está la manifestación de Yeshua puesto. Cuando nosotros tenemos lo que es la palabra viva, en este caso, la escritura, pero con la interpretación de Yeshua y con la visión de Yeshua, con la visión de Jesús, en ese momento se produce vida. Esa palabra se produce vida. ¿Por qué? Porque no la separas. ¿Qué ha hecho el día de hoy el judaísmo? El judaísmo ha rechazado completamente al Mesías. El judaísmo ha rechazado completamente inclusive cuando nosotros hablábamos les platicábamos, estudiábamos tuvimos unas pláticas con un rabino que nos fue a enseñar cómo guardar la parte de Shabbat y las fiestas de acuerdo al judaísmo. Ellos se referían a Yeshua como Yeshu, y Yeshu es que su nombre se ha borrado. Es una confusión en donde ellos dicen que su nombre se ha borrado, su nombre. Y ahorita es bien interesante porque el capítulo que vamos a revisar dentro del judaísmo, ellos comparan a Yeshua, bueno, no dicen Yeshua, dicen Yeshu, con Caín. Esa es la identificación que ellos lo tienen. Sin embargo, es interesante que para que nosotros podamos entender qué ha hecho el judaísmo, ha creído que la parte de guardar la Torah más sus tradiciones le va a traer vida. Pero aún ellos solamente guardaron la Torah sin Yeshua, todo el tiempo la Torah tiene el propósito de apuntar y de llevarnos a quién? A Yeshua. Porque Yeshua es la Torah viviente. La Torah viviente. Él no viene a ser nada que el Padre no le ha dicho, pero la Torah lo único que nos va a enseñar a nosotros es el grado de santidad de nuestro Padre Eterno. ¿Y por qué nos lleva a Él? Porque entendemos el nombre de Yeshua significa salvación. Nos damos cuenta que es imposible que nosotros nos podamos acercar a Él por el grado de santidad que Él tiene. Entonces, ¿qué hace? Nos lleva a Él, y Yeshua, una vez que nos toma y que nos limpia, nos enseña ahora sí, a través de sus ojos y a través de su revelación, cómo debemos de vivir de acuerdo a la Torah. ¿Qué ha hecho el cristianismo tradicional? Ha dicho que nos quedamos con Yeshua, pero desechamos la Torah. ¿Y qué ha hecho el judaísmo ortodoxo? Nos quedamos con la Torah y desechamos la parte de Yeshua. Cuando lo único que puede traer vida es que cuando los dos se unen. Por eso dice la Escritura, y Pedro les mencionaba que Yeshua iba a estar detenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. ¿Qué necesitaba? Era necesario que se cumpliera este tiempo en donde su pueblo iba a volver a voltear los ojos ¿a quién? Al Mesías. ¿Qué está haciendo la casa de Judá? Volteando sus ojos al Mesías. Les he platicado de una página en internet del ministerio en Israel que se llama One for Israel, en donde son judíos predicándole a judíos la manifestación de Yeshua, y cada vez son más. Decía uno de los rabinos allá en Israel, en los últimos 50 años se han convertido
más personas han recibido más personas a Yeshua como su Salvador que en los últimos 2000 años. Nada más para que se den cuenta del grado de cómo estos hombres han recibido amenazas de muertes, de los mismos rabinos que están allá, porque se meten pues a confrontar y a entender cómo derriban argumentos, ¿no? Pues dice la Escritura que derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de nuestro amado Yeshua, dice la Escritura. Entonces, bueno, es importante que nosotros podamos comprender esto. Veíamos la semana pasada que Adán tenía la capacidad, Eva come, que veíamos, sabíamos y establecíamos la diferencia entre el bien y el mal. Sabemos que ellos conocían la diferencia entre lo que es bueno y es malo. Es más, ¿se acuerdan? Esta nos hacía el comentario. O sea, tan ellos conocían lo bueno y lo malo que cuando le dice a Eva contesta y dice, no, porque en el momento que hagamos eso no podemos ni tocarlo ni comerlo, porque el día que hagamos eso vamos a morir. Tenían conciencia situacional de lo que era hacer lo bueno y lo que era hacer lo malo. Cuando llegamos a la frase que dice la Escritura, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ¿a qué conocimiento se refería? ¿En qué iban a ser igual a dioses? ¿En qué iban a ser igual a Dios? En que el que a nosotros nos establece lo que es bueno y el que es malo, ¿quién es? Es Yahweh. Yahweh es el que te dice, esto es bueno y esto es malo. ¿En qué el hombre iba a ser afectado su conocimiento? En que el hombre ahora era el que iba a establecer las reglas de qué establecer qué es bueno y qué es malo. Y desde el momento que él toma la decisión de comer, en ese momento ya está tomando él la parte, hizo caso a la serpiente y dijo, ¿qué es? Ahora yo voy a ser como Dios en el aspecto de que yo puedo establecer qué es bueno y qué es malo. Y este pasaje lo vamos a ver a lo largo de la Escritura. Lo vamos a ver a lo largo de la Escritura, vamos a ver que cada uno, el día de hoy, vamos a encontrar que define qué es bueno y qué es malo. El día de hoy vivimos en una sociedad en donde literalmente, dice la Escritura, que han desechado la verdad. ¿Verdad es cuál es? ¿Verdad es no porque el hombre define qué es bueno y qué es malo, quiere decir que ha creado una realidad alterna? No. Es pecado. Por eso las consecuencias las vamos a ver. Pero el hombre se ha creído su propia mentira, ha caído la parte del engaño del enemigo. Y entonces él ha creído que puede vivir separado de Dios sin que su vida sea afectada. El día de hoy estábamos viendo, toda esta semana, el mes pasado fue el mes del movimiento LGTB, y ya cada vez le suban más, ¿no? LGTB, Q, que, pa, que, trans, no, chin, chum, pam, chum, chan, tan, no sé qué, porque ya no saben ni qué inventar, ya cada uno está tratando de definir qué es bueno y qué es malo, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a ellos mismos. Y entonces ya había una grama impresionante donde ya no solamente es la parte del homosexualismo, ya no es la parte de que ahorita era la puerta de entrada. La puerta de entrada era la situación del homosexualismo, de tener relaciones hombre con hombre, decir, o mujer con mujer. No nos critiques, somos libres y nosotros definimos la parte de que esto es bueno de acuerdo al sentimiento, de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Ellos están tratando de definir algo, pero las reglas naturales que Dios ha establecido determinan claramente que si algo está mal, va a producir ¿qué? Frutos malos. La muerte produce muerte. ¿Qué pasaba con estos hombres? Vimos la parte de toda la cuestión de lo que ha pasado en enfermedades venéreas, SIDA. No hay vida, por más de que una mujer se une en relaciones sexuales con una mujer y un hombre con un hombre, nunca se podrá producir vida. A pesar de que digan que la biología no es la que dictamina quién eres. Ahí es tentar más a ser Dios. Ahí estás creando vida a partir de algo artificial. No. Te podrás dar cuerpo, pero no una esencia. No, ya ahorita se está metiendo a la parte por eso buscan la parte de adoptar, pero no solamente esto, ya ahorita está la parte de tratar de legalizar la pedofilia, de tratar de legalizar en donde hombres estén teniendo relaciones con... Hay un movimiento en Estados Unidos que se llama 8 years is too late, 8 años, después de 8 años es muy grande.
Ellos están buscando no niños de 8 años, sino quieren niños de 4, niños de 5 años para poder tener relaciones. Y el presidente que está en la actualidad está metidísimo en todas esas cosas. Estuvo en todo el escándalo que se dio con el Wikileaks, el Pizzagate y todo esto. Bueno, pues es las personas que el día de hoy están dirigiendo la parte de la Casa Blanca. ¿Qué es lo que buscan? Dictaminar y establecer ellos sus propias reglas y establecer qué es bueno y qué es malo. Entonces, ¿qué dice la escritura? Esta generación es una generación que ha desechado la verdad y ha abrazado la mentira. Es una generación que no le interesa escuchar la verdad. Es una generación que le interesa hacer lo malo. Y aquí se da el inicio de cuándo, del escuchar a la parte de la serpiente, de escuchar lo que la serpiente tenía que decir. Ahora bien, veíamos que Eva le da a Adán. ¿Y qué hizo Adán? Adán en el momento tenía la posibilidad de ¿en qué rompe el parámetro Adán con Yeshua? ¿En qué rompe el parámetro Adán con Yeshua? Que Yeshua, dice la escritura, que por nosotros hizo maldición, pero él nunca cometió pecado. ¿Qué hizo aquí? Adán sí cometió pecado. Adán cometió pecado, ¿por qué? Porque decidió amar más a quién, a su esposa, pero no la amó de un modo sacrificial, sino el amor que mostró Adán para con Eva era un amor egoísta, un amor en donde decir, me la van a quitar y luego, ¿qué voy a hacer? Y entonces nos veíamos, ¿se acuerdan que platicábamos de Romeo y Julieta? Y ¡ay, qué bonito! No. El verdadero amor es el que hace, el que muestra a Yeshua, en donde él, siendo sin falta, viene a morir el justo por los pecadores. No transgrede la Torah, no transgrede, pero ¿qué hace? Dice, voy a tomar tu culpa. ¿Por qué? Porque quiero que tú vivas. Oye, pero te va a costar tu vida. Sí, pero por eso te muestro cuánto te amo. Oye, pero yo pequé. Oye, Adán, yo pequé, yo transgredí. ¿Cómo vas a morir tú? Porque para eso me puso el Señor. Precisamente una forma de servicio era que protegerte. Y en ese momento, ¿qué hace? Adán podía por su capacidad que tenía, haber ¿qué? Restaurado a Eva. Sin embargo, Adán no hace esto. Y entonces vemos la diferencia. Hasta la culpa le echa. ¿No? Hasta la culpa le echa, ya. O sea, en ese momento sí vamos a comer y comemos juntos, pero en el momento que viene nuestro Abba, vamos a encontrar que ¿dónde se encuentran ellos? El relato de Hebreo es bien interesante porque dice en la escritura, si lo leen, dice que cuando el Ruaj habló, ellos estaban escondidos ¿en qué? Entre los arbustos o entre los árboles, dice. Pero en la versión hebrea no habla de que diga entre los árboles, sino dice que estaban en el árbol. Ahora es bien interesante en qué árbol estaban escondidos. Pues estaban escondidos no en el árbol de la vida, sino estaban escondidos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto es una... Entonces dice, se escondieron ahí pensando que ese conocimiento los iba a ocultar de nuestro Padre Eterno. Ahora bien, cuando Yahweh llega y habla con ellos, se dense cuenta que Yahweh siempre lo que hace, en el diálogo que va a tener, empiezan los diálogos con preguntas. Es el mejor sondeador del universo, nuestro Abba, porque les hace, ¿dónde estás? Y ahora, quiero que ustedes noten algo. Nada de lo que contesta ni Adán ni Eva es mentira. Cuando llega y le dice, ¿qué hiciste? No, es que nos dimos cuenta que estábamos desnudos y cosimos y chequeé. ¿Cómo supiste que estabas desnudo? ¿Comiste el árbol que te di? No le dice ahí, no comí. Dice, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. ¿Fue mentira? ¿Mintió? No, fue verdad. ¿Fue verdad? Cuando llega con Eva y le dice, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó y comí. ¿Fue mentira? No, fue verdad. Es importante porque vamos a ver que a pesar de que la confrontación todavía entre ellos no se manejaba o no se daba la cuestión de la mentira. Todavía no se... Habían creído la mentira, el primer ser que miente, dice la escritura que Satanás es el mentiroso ¿desde cuándo? Desde el principio. Porque Satanás sí les dijo, no van a morir. Ahí fue el engaño. ¿Por
¿Por qué? Porque efectivamente iban a morir. Ahora, les platicaba que el concepto de muerte que se está refiriendo aquí es algo muerto fuera de lo único que puede producir, no puede producir vida porque está muerto. Sin embargo, en el concepto hebreo que se maneja aquí de la muerte se está refiriendo al grano que cae y el concepto que se maneja es separación. Es una separación, no un cesar de existir, no que no haya vida, sino más bien algo que está vivo, cae a tierra y en ese momento se separa. ¿Y se separa para qué? Para poder producir, dar lugar al fruto que va a producir. Es como darle un tiempo, ¿no? Para que después de ese tiempo haya otra vez. Por eso es precisamente cuando pues, nos dio más limitantes. Así es. O sea, si te creé, a lo mejor te creé para, bueno, un suponer, te creé para que duraras, por decir, 1000 años. Pero haber cometido eso, pues nada más te dejó un 10% de esos 1000 años, por así decirlo. Sí, bueno, a partir de que nosotros vimos, sí había una diferencia en el aspecto de una muerte completa, ¿no? Una muerte en el aspecto de que vamos a ser separados de Dios y en nosotros como tal, la parte de la existencia que íbamos a tener como seres, dice la Escritura que los espíritus regresan a Yahweh. Pero nuestra existencia estaba completamente limitada. El único ser que no iba a morir era Yeshua. Yeshua, por eso dice la Escritura que nadie lo puede matar. No sé si leyeron el que les envié, en donde decía, nadie me quita la vida. O sea, yo la pongo y tengo poder para, la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Por qué? Porque en él estaba... Sí, porque mi esencia nunca cambió. Todo el tiempo él nunca dejó de ser... el cuerpo lo podrán, que fue lo que los romanos... El cuerpo sí, así es. Pero su esencia jamás se la quitaron. Así es. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba destinado a eso. Era lo que se tenía que separar para que se pudiera notar la glorificación de lo que él venía. ¿Y qué es lo que representaban las pieles del tabernáculo? ¿Se acuerdan que estaba algo corruptible? Estaba cubriendo que lo incorruptible. En el momento que entrabas y se develaba todo eso, entrabas y veías la gloria de nuestro Padre Eterno manifestada en donde, en el arca, a través de todo el tiempo. Entonces veíamos, me voy a apurar, veíamos la parte de que, ¿se acuerdan de la promesa de que la serpiente heriría a Jacob, heriría a la mujer en el calcañar y la semilla? Aquí habla de dos simientes, dos de la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Y esto es importante porque por ahí hay una línea en teología de una secta. Y también ahorita se ha metido algo en Raíces Hebreas en donde habla de que cuando habla de las 2 semillas está hablando de que 2 semillas, la palabra semilla en hebreo, en griego es esperma. Entonces dice ahí, está hablando de 2 espermas. La mujer no tiene esperma, entonces ¿cómo la mujer va a producir vida? Bueno, pues sabíamos que era por la vida de quién, por la vida de Yeshua, por la vida de Yeshua, la simiente. Pero también es interesante que el hijo de la promesa que va a venir, que viene por medio de Abraham, también es concebido, ¿por qué? ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, porque actúa por medios sobrenaturales para que pueda haber vida. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba como muerto y una mujer que también su matriz estaba ya seca. Y entonces se da. Entonces, ¿qué va a hacer la serpiente? Dice la serpiente que voy a levantar. Si la profecía solamente fuera en contra de Yeshua, hubiera buscado solamente el esperar atacar a Yeshua en el momento como lo hace en el momento de su nacimiento. Sin embargo, vamos a ver que cuando nos vamos a la parte del hebreo nos revela que la palabra calcañar, veíamos que es la misma palabra, las mismas letras en hebreo, y la palabra que la palabra Jacob. Y la parte de Jacob como tal, es el hijo de quién? Es el hijo, uno de los hijos de Isaac. Vamos a ver que el segundo hijo de Isaac, esto es bien importante que lo tengamos en mente, el segundo hijo de Isaac. Entonces dice la Escritura que él iba a atacar a quién? A la descendencia de Isaac, a la descendencia de Jacob. A Jacob lo iba a morder, la forma de atacarlo iba a estar levantándose, pero que al final la semilla que se levantaría ¿de dónde? De la descendencia de Jacob, terminaría ¿por qué? Por aplastar la cabeza. Por eso Yeshua no podía venir de cualquier otro lado, no podía ser romano, no podía ser
español, no podría ser Totonaca, tendría que ser forzosamente de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque lo marcaba la parte de la escritura. Entonces, bueno, antes, les decía que hay ahorita un movimiento en donde dicen que las dos semillas, la semilla de la serpiente, es considerada porque la mujer, Eva, tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Y al tener relaciones sexuales con la serpiente, la serpiente puso la semilla, y entonces que por eso de ahí viene la variante de las dos simientes. Esto es mentira, la misma escritura nos va a mostrar que esto no es correcto, que esto no es cierto. ¿Por qué? Porque la misma escritura, el contexto siempre nos hablará, dicen que un versículo sacado de contexto es un pretexto. Vamos a ver que si fuera eso, entonces ¿por qué el reclamo va sobre Adán y no sobre Eva? ¿Qué quiere decir? Que también entonces la serpiente tuvo relaciones con Adán. ¿Por qué Yahweh le reclama primero a Abraham? ¿Por qué? Digo, a Adán. ¿Por qué? Porque cuando dice que quién pecó, cuando se habla de que el pecó y el que corrompió, lo vemos inclusive adelante cuando Pablo está haciendo la mención, en Romanos nos está diciendo quién pecó. Pues Adán. Oye, pero ¿cómo que Adán si Eva pecó primero? Porque por la posición de autoridad y la posición en donde Adán no ya vimos que no quiso redimir a Eva, no cedió en la parte de redimir a Eva. Pero entonces esto la escritura claramente lo rompe, lo tira abajo, y luego vamos a ver un poco más allá. Entonces vamos a ver, bueno, que nada más Adán es figura de Mashiach. Adán, Elohim le dio una esposa que es el resultado de un corte, un brit, un pacto en su costado mientras estaba dormido. Mashiach, después de que muere o dormido, se le corta el costado y de ahí sale la sangre y el agua que precisamente estaría marcando y estableciendo la parte del pacto. Entonces quedamos que ellos, el capítulo 3 termina en que ellos son expulsados de la tierra, son expulsados del paraíso. No necesariamente ellos ahora tenían que vivir, iban a enfrentar una condición de vida que era bien diferente, porque iban a salir del paraíso y literalmente los iban a llevar a vivir al mundo, a una realidad completamente diferente. Es como ponerlos así, ¿no? Hay de repente películas en donde el rico está viviendo en toda la opulencia y de repente llega y por cuestiones del destino se le acaba la fortuna y entonces tiene que vivir, ¿qué? Tiene que vivir en un mundo de pobreza, en un mundo en donde, ¿qué? Tiene que enfrentar una realidad que él no conocía. Bueno, pues ahora imagínense aquí, que era estar conviviendo todos los días con la presencia de nuestro amado Padre Eterno, a salir, y ahora inclusive para poderte acercar, ya no te podías acercar en la forma que tú quisieras, porque es en la escritura que había una espada de fuego, y unos ángeles que evitaban que te pudieras acercar. ¿Para qué? Al árbol de la vida. Al árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Yeshua es el árbol de la vida. La parte de que no podían acercarse. Por eso, por más de que el hombre quisiera acercarse, no podía. Ahora bien, dato importante. Recuerden que las vestiduras sacerdotales, hablábamos de que ellos son despojados, Yahweh, ellos se visten con hojas de higuera de los árboles, y Yahweh, ¿qué hace? No los deja con esas hojas, sino dicen, ok, ustedes van a ser los voy a cambiar de realidad, o sea, van a salir de aquí del huerto, pero ustedes seguirán siendo mis sacerdotes. ¿A través de qué? A través del derramamiento de la sangre. ¿Quién es el que provee el primer sacrificio? Yahweh. Porque Yahweh es el que los viste con túnicas sacerdotales, es el que se encarga de vestirlos, de que haya ese brit, ese sacrificio en ellos, y él los viste con esas túnicas, y a partir de ese momento les estaba enseñando Torah y les estaba enseñando un principio. La única forma que te puedes acercar a mí es por medio del derramamiento de la sangre de alguien. Fíjense, todo está implícito, de un inocente. ¿Qué iba a hacer Adán? Le iba a recordar a Adán lo que tú no quisiste hacer en figura de una oveja. Ahora, para que te puedas acercar a mí, un inocente va a tener que pagar. Tú todo el tiempo le estás recordando, tú pudiste hacerlo y no lo quisiste hacer.
¿Por qué? Porque fuiste egoísta. Por eso Yeshua, cuando te vamos entendiendo, te van cayendo muchos lentes. Por eso Yeshua dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué hizo Adán? Quiso salvar su vida, quiso salvar su vida, quiso salvar, dice que se la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, hallará. ¿Qué es lo que nos dice? Es más bienaventurado dar que recibir. Y también dice la Escritura que no hay mayor regalo que el que da su vida por quién, el que da su vida por los amigos. Hay una serie que les recomiendo que vean, que se llaman Héroes y Antorchas. Son caricaturas, nosotros las vemos por ejemplo en Shabbat. ¿Héroes y qué? Héroes y Antorchas. Ah, ya. No sé si ya he visto algunas, pero Héroes y Sí, Antorchas. yo he visto una que otra. No lo he visto todo, pero sí están muy... ¿Qué vidas ves tú ahí? ¿Qué ejemplos de fe? ¿Qué ejemplos? Y son caricaturas y dice mi esposa, ay, se puede llorar. Ay, Señor. De repente nos quejamos y no estamos haciendo nada de lo que el Señor hecho. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados, somos una generación que está acostumbrada a vivir ensimismados, a vivir en nuestro entorno, en nuestra burbuja, vivir bien nosotros, mientras estemos bien nosotros, todo lo demás no importa, que rueda el mundo, y eso no es correcto. Entonces, vamos a entrar a lo que es el capítulo número 4. El capítulo número 4, esto es interesante que nosotros podamos ver aquí. Vamos a leer un poco lo que dice, nada más déjame aquí. Abro aquí, quiero llevarlos acá, al capítulo número 4. Vas a ver el capítulo número 4, por favor. Conoció a Adán a su mujer Eva, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón de parte de Yahweh, y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra. Hasta ahí. Una de las cosas que quiero que ustedes vean en la Escritura, dice la Escritura que aquí conoció Adán a su mujer. Y la parte de que la conoció, cuando lo leemos en español, decimos, ¿cómo que la conoció? Pues, ¿cómo? Pues no, les dio entonces, una extraña llegó y le dio el fruto, o como en ese momento, pues que no se le habían presentado ya capítulos antes y le dijo, esta es carne, mi carne y hueso de mis huesos. Que no le había puesto el nombre, que no era Isha, o Ish es varón, Isha es mujer. Entonces, ¿cómo que la conoció? ¿A qué se estaba refiriendo? En la limitante de carne, ¿no? O sea, como hueso y carne, no en manera espiritual como era precisamente cuando estaban en el jardín. Okay. Bueno, yo así lo interpreto, o sea, ya la conoció de la manera actual, por así decirlo. Y antes, como estaban más cercanos a Dios, pues la conocía en esencia. No, no, en el aspecto, sí está bien, pero acuérdate que el mandamiento que Yahweh les da desde el principio que estén en el Edén es de que ellos se conozcan, son creados ¿para qué? Para que proliferen, para que ellos formen vida. Entonces la parte de conocer tiene que ver con la cuestión de que puedan tener intimidad, puedan tener relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Que es la Escritura, cuando nosotros lo leemos, por una cuestión de repente de medio pudorosa, pusieron en la parte de la traducción el conoció, pero la palabra en hebreo nos habla que tuvieron intimidad, y tuvieron la parte de intimidad de las relaciones sexuales. ¿Cómo lo determinamos? Porque cuando le dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió, ahí el mismo contexto inmediato nos está hablando de que tuvieron relaciones sexuales. Cuando tú hablas, por ejemplo, con con personas que están en el catolicismo y les muestras que José después conoció que no la conoció sino hasta después que nace Yeshua, te van a inventar de que la conocía, no, pero es que no la conocía, así se la llevaron o que se la presentaron. Sin embargo, la misma Escritura, en el contexto general de la Biblia que dicen ellos mismos escribieron y que ellos mismos
se babonean de decir que la establecieron. Bueno, en esa misma Biblia, todo el contexto de los evangelios habla y dice que Yeshua no solamente la conoció, sino que además tuvo hermanos y tuvo hermanas. José y José conoció a María y estaban haciendo algún pecado. No, estaban produciendo vida. Y el producir vida, ¿qué iba a generar? Iba a generar los hijos, dice la Escritura, que es una bendición del Eterno, nuestro Padre Eterno. El tener descendencia es un propósito de nuestro Padre Eterno. Entonces, es una mentalidad, es una idea que se metió y que se arraigó y que, bueno, pues oramos porque también cuando estábamos nosotros metidos ahí de repente, pues, también no veíamos, no veíamos y no entendíamos. Pero bueno, la Biblia es muy clara y cuando tú ves toda la Escritura vas a encontrar que cuando habla de conoció en esa situación, se está refiriendo en ese contexto, se está refiriendo a la intimidad de que tuvieron relaciones sexuales. Es parte de lo que dice que va implícito y pues también se le entre líneas. Es obvio, nada más que como tú dices, lo alteran por beneficio. No, y por tratar. Acuérdense que el pecado, y eso ha hecho mucho daño el día de hoy. El pecado, mostraron que el pecado original era el sexo. Por mucho tiempo, la Iglesia Católica dijo que el pecado original era el sexo. Por muchos años. Por eso se manejaba toda la cuestión de el celibato y la sexualidad y muchas cosas. Cuando vemos que el pecado original nunca, nada de lo que Yahweh crea puede ser malo. Nada. Si Él creó al hombre y a la mujer para que el hombre y la mujer, como matrimonio, dentro del matrimonio, pudieran tener ese tipo de relaciones, Yahweh no se sale a la hora de que el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales. No dice, ¿cómo? Cállate los ojos. Va a decir, el pastor. No. ¿Qué dice? ¿Sabes qué? Lo que sí marca, dice la Escritura, hay una forma de tener relaciones. Y dice la Escritura que bendito sea el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los congregará a Dios. Y te dice también la Escritura que huyas de las pasiones desordenadas. Tienes que cuidar, no es de que ya estamos casados y se vale todo. No, tienes que huir de las pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y lo que estás haciendo es santificado por Yahweh. Entonces Yahweh también establece forma, pero Él está ahí porque Él es el que da el soplo de vida a la hora precisamente que se une un varón con su esposa. Bueno, dice la Escritura que entonces aquí es bien interesante porque se infiere, no menciona el texto, pero se infiere que Caín y Abel eran gemelos. Porque no habla de que volvió Adán a conocer a Eva, sino si ustedes ven el texto dice, concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue ¿qué? Pastor de ovejas. Caín fue un labrador. Caín fue ¿qué? Labrador de la tierra. Fue labrador de la tierra. Ahora es bien interesante que nosotros podamos entender que si esto es correcto como lo estamos leyendo, nos está hablando y nos está dando. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de los tiempos bíblicos que sucede? Siempre se repiten. ¿Qué otros hermanos nacen en la Escritura que son gemelos? Que nacen. ¿Que quién? Esaú y Jacob. ¿Qué va a hacer? Ahora, acuérdense que cuando Satanás, por ejemplo, le dice, cuando Yahweh le da la maldición a la serpiente, le dice que la simiente de la mujer, ¿qué va a hacer? Va a pisar su cabeza, la serpiente que va a tratar de hacer, herirla en el calcañar. Es bien interesante que muchas personas, ¿qué piensan ustedes, de acuerdo al cristianismo, cuando alguien habla de Jacob? ¿Qué significa el nombre Jacob para muchos en el cristianismo tradicional? Embustero, traicionero, engañador. Bueno, espérate. Era un administrador.
Eso, ¿por qué? Porque dice, es que me usurpó mi, también se los mandé en esta semana, les mandé en la semana, es un estudio que hablaba precisamente de que Esaú no, Jacob no usurpó la primogenitura de Esaú, sino que ya antes él la había desechado y la había vendido, él la había vendido. ¿Y qué había hecho? Le echó la culpa a alguien más por no responsabilizarse. ¿Por qué? No responsabilizarse por sus acciones, no responsabilizarse por lo que él hacía. Ahora, es bien interesante esto, ¿por qué? Porque la escritura sí marca y sí menciona el hecho de que Satanás no se iba a quedar, veíamos el ejemplo de la serpiente, que dice que sería un animal que se arrastraría, y vemos que en todas las culturas la serpiente aparece como, aparece la serpiente alada, aparece una serpiente en donde iba a estar volando el dragón, nadie lo ha visto, pero aparece en todas las culturas que hablan del dragón, al dragón siempre lo ponen como que alado, inclusive aquí está Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, tantos lugares siempre aparece eso. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra una connotación de que el enemigo siempre va a tratar, no se va a quedar con lo que Yahweh le dice, sí, sino siempre va a tratar de ¿qué? De cambiar eso para desafiar al Eterno. Entonces, ¿quién iba a aplastar la cabeza de quién? La descendencia de Jacob se iba a encargar de aplastar la cabeza de la serpiente. La descendencia de Jacob se iba a encargar de aplastar la descendencia de la serpiente. Aquí va a haber dos hermanos, Caín y Abel. Y acá es una connotación igual entre Esaú y Jacob. ¿Qué está haciendo Esaú? ¿Qué hace? Nace primero Esaú, pero ¿de dónde sale Jacob? ¿De dónde sale agarrado Jacob? Del talón. Del talón. ¿Por qué sale agarrado el del talón? Muchos, que es algo de lo que se ha visto el día de hoy, es que es una promesa en donde Jacob está evitando que Esaú, dentro del vientre, dice la escritura, que Rebeca, si eso Rebeca o Raquel, no me acuerdo, alguna de ellas, siempre me confundo, Rebeca dice que siente en su vientre que están peleando. Que están peleando adentro, que están peleando. Y dice, ¿qué pasa? Y va y llora y dice, es que hay dos naciones que están creciendo dentro de sí, están peleando. Dice, pero el mayor gobernará a quién? Gobernará al mayor. Entonces, el menor gobernará al mayor. Entonces, en el momento que nace, ¿qué está haciendo? Dice él, ¿qué va a hacer Satanás? Siempre va a buscar pisar la cabeza de... Entonces, desde ahí hay una figura en donde Jacob, ¿qué va a hacer? El enemigo iba a tratar de hacerlo, pero iba a quitar precisamente, y no iba a permanecer. Por eso cuando nace, sale agarrado de donde sale agarrado diciendo, no me vas a pisar, porque yo voy a prevalecer en lugar de qué, en lugar de ti. Y vamos a un cumplimiento profético. Y ahorita vamos a ver por qué tiene relevancia. Esaú era una persona que era cazador, pero se dedicaba también a las labores de la tierra. Caín, dice la escritura, vamos a ver la nota, dice Caín viene del hebreo Caín y continuamente se conoce como trabajador, artífice, lanza, o sea que también era la parte de estar cazando. Según Génesis 4.1, adquisición, posesión. Caín también se le conocía como herrero, forjador o lancero. La parte de qué era entonces Caín, literalmente se le conocía como era un hombre que trabajaba la tierra, Esaú era un hombre que era un hombre de tierra, un hombre que trabajaba la tierra. ¿Qué características vamos a ver que tenía, por ejemplo, Abel? Abel era una persona que trabajaba ¿con quién? Con las ovejas. ¿Qué similitud tenemos con Jacob? Jacob era un hombre que se encontraba dedicado más a estar en la casa, de estar aprendiendo, y también era la parte de estar cuidando la parte de las ovejas. Vemos, por ejemplo, vamos a leer lo que dice la siguiente parte de Génesis. Seguimos leyendo. Dice, y con el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Yahweh una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel llevó de los primerizos de su rebaño
y de la grosura de ellos, y Yahweh consideró a Abel y a su ofrenda. Pero no concibió a Caín ni a su ofrenda. Esto enfureció a Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Yahweh dijo a Caín: ¿por qué te enfurece esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si obras bien, no serás enaltecido, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta, y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominar. Y Caín trabajaba. Así. Gracias. Vamos a ver aquí nos está hablando, dice la escritura que han dado el tiempo. Han dado el tiempo y recorriendo el tiempo. Y aquí hay, por ejemplo, dos connotaciones en las cuales dicen andando el tiempo se estaba refiriendo a que normalmente podría ser que el tiempo en donde se estaban ofreciendo la parte de estos primeros frutos era cuando se recogía la parte de la cebada, de la ofrenda de la cebada. Esto es bien interesante. Porque si nosotros lo vemos de acuerdo a la escritura, ¿cuándo se da el 14 de Nisan? El 14 de Nisan, ¿qué se recoge? Las primeras vamos a ver que se recoge la ofrenda, se presenta la ofrenda de la cebada. No el 14 se sacrifica el cordero, pero se entrega la parte de los primeros frutos. Sin embargo, antes de entrar a eso, quiero que analicemos rápidamente algo que encontré. Esto lo saqué directamente del Instituto Bíblico de Jerusalén. Quiero que lo podamos leer. Dice, ¿lo quieres leer, Juan, por favor? Sí. Abel o Hebel. Hebel, ¿cómo se pronuncia en hebreo? No, así tal cual. Ajá, sí, No, como se pronuncia en hebreo, es uno de los personajes más míticos de la historia bíblica. Esto no se debe a sus hazañas o proezas durante su vida, sino más bien a su corta vida, que concluyó violentamente cuando su hermano Caín, luego de haber sido atacado por su propia envidia y habiendo perdido el control, lo asesinó. No tenemos mucha información sobre la vida de Hebel y ni siquiera sabemos quién le dio el nombre, si fue Adán o Eva, pero lo que sí sabemos es que su nombre tuvo un significado dolorosamente profético en su vida, que significa Hebel. Veamos algunos ejemplos en donde aparece. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son Hebel, Salmo 94, versículo 11. El hombre es semejante a Hebel, sus días son como la sombra que pasa. Salmo 144, versículo 4. Tal vez uno de los versos más famosos de la Biblia. Hebel Jabalim, dijo el predicador. Hebel Jabalim, todo es Hebel. Eclesiásticos 1, versículo 2. ¿Qué es eso? ¿Qué más dice? Estos son algunos de los ejemplos en donde aparece la palabra Hebel, pero no en relación al hijo de Adán, sino como un sustantivo, en donde en todos esos casos la palabra Hebel es traducida como vanidad. La vanidad se define como la creencia excesiva en la habilidad propia o la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de arrogancia, engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia. Si bien esta definición de vanidad puede tener sentido dentro de los versos citados previamente, la realidad es que este no es el significado hebreo de la palabra Hebel. La palabra y por consiguiente el nombre Hebel significa aliento, algo que pasa tan rápido que no tiene sentido apegarse a ello, algo efímero. Con este entendimiento regresé a los versos citados previamente y reemplacé su entendimiento moderno de la palabra, vanidad, por la explicación hebrea de Hebel. Nuestros pensamientos son Hebel, el hombre mismo es Hebel. Salomón dice que todo en este mundo es Hebel, todo es pasajero, tan efímero como el aliento, tan breve y fugaz como la vida misma de Hebel, el hijo de Adán. Vieron la importancia, o sea, literalmente, acuérdense que en hebreo los nombres siempre van ligados a la parte de qué, a la parte de su propósito, de lo que van a hacer, de su misión. Y Hebel como tal, veíamos que tiene ese significado de fugaz, de entender esa parte de ser algo que está y que ya no está, ¿no?
hablaba de que veíamos los dos sentidos, por ejemplo, en la aplicación de una palabra, que es otra de las cosas que tiene el hebreo. Una misma palabra puede tener connotaciones positivas y una misma palabra puede tener connotaciones negativas. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al contexto en el cual se están aplicando las cosas. Por eso, por ejemplo, también dentro de raíces hebreas de repente te decían, es que no puedes decir, por ejemplo, la palabra Baal, ¿no? Porque ese Baal significa Señor, dice, no adorarás más a los señores. Pero espérate, también vas a encontrar que la Escritura le habla y dice que que Sara le decía a Abraham, mi Señor, le decía Baal. Y cuando ves en las profecías de Oseas, dice, ya no me llamarás más Baal, sino me llamarás, ahora ¿cómo? Dice, me llamarás esposo, me llamarás esposo. Entonces, vamos a encontrar que muchas de las palabras, siempre el contexto nos determinará el uso de la palabra. Y la palabra, el contexto va a determinar si la palabra va a estar siendo ocupada en una connotación positiva o va a estar siendo ocupada en una connotación negativa. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, bueno, vemos que lo que se estaba refiriendo en los ejemplos de la vida es un aliento, a eso se estaba refiriendo, es un abrir y cerrar de ojos. La vida es tan efímera que, así como respiras, la vida es un respiro, al día siguiente dejas de respirar y el Señor no lo hace. Y entonces vamos a encontrar aquí que el Señor dice, andando el tiempo, porque les voy a pedir que vamos a leer la parte que dice la Escritura que Él ve con agrado, dice andando el tiempo, ellos ven que Yahweh, vienen los dos y presentan una ofrenda, y dice, que lee la parte de las ofrendas, por favor, ¿qué dice? Dice, y con el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Yahweh una ofrenda del fruto de la tierra. O sea, llevó una ofrenda de granos, Nada más que aquí hay un problema con llevar una ofrenda de frutos de la tierra. ¿Se acuerdan qué pasa cuando Yahweh, en el capítulo 3, Yahweh a quién maldice? ¿Maldice a Adán? No. Maldice a la serpiente, pero a Adán no lo maldice, sino maldice a la tierra. Entonces, le estás llevando a Yahweh un fruto maldecido. Le estás llevando a Yahweh que dice, aunque en la Torá se establecen ofrendas de grano, pero las ofrendas de grano iban acompañadas y tenían que ir acompañadas por siempre la parte del derramamiento de sangre. Ahora es bien interesante que sigue leyendo. Dice también Abel. También Abel llevó de los primerizos de su rebaño. Fíjense que el contexto no dice y Abel llevó en lugar de los primerizos de su rebaño. Cuando ustedes lo leen en hebreo, cuando ustedes ven la connotación de la palabra, está diciendo que Abel, está infiriendo que también Abel llevó ofrenda de grano, pero también aparte de la ofrenda de grano, también llevó. Esta es una situación en donde la palabra te está hablando de algo que está adicionando a la ofrenda que había presentado Caín. No es que Caín hubiera presentado, durante mucho tiempo nos lo explicaron así, es que Caín le presentó trigo y Abel presentó una ovejita. No, los dos llevaron, nada más que hubo algo. También Abel, aparte de la ofrenda de grano, ¿llevó de qué? Llevó de los primogénitos. ¿Llevó de los primogénitos de qué? De la tierra. Ahora bien, aquí hay una connotación muy importante. Los dos sabían claramente. ¿Ustedes creen que Abel no sabía? Cómo acercarse a Yahweh? ¿Ustedes creen que Adán no les había dicho a Abel cómo se tenían que hacer sus ofrendas, ¿no? No sabían cómo acercarse? Sí, bueno, yo digo que sí, porque precisamente después del destierro les dio nuevas reglas para que se pudieran acercar, comunicarse a él. A través de la sangre. Entonces los dos sabían. Sin embargo, es bien interesante que aquí lo que estamos viendo, es muy interesante que en la versión aramea del Antiguo Testamento, en este caso se llama el Targum,
afirma que esta ofrenda se llevó a cabo el día 14 del primer mes, el día 14 del mes de Nisan, que es interesante porque era cuando el cordero era inmolado en qué festividad, en la fiesta de Pesach. A pesar de que no aparece el dato en las versiones actuales de la Torá, podemos concluir que Adán, Eva, Caín y Abel conocían la Torá, conocían el concepto del sacrificio y de la ofrenda. Sabían que solo con una ofrenda de sangre se cubría el pecado. Abel fue obediente y Yahweh miró con qué agrado la parte de su ofrenda. Caín, por el contrario, escogió su manera personal de ¿qué? De agradar al Eterno. ¿Qué diferencia había? Volvemos a lo mismo. Los dos presentaron, pero además Abel que hizo llevó la parte del sacrificio para poder presentarse. ¿Qué hizo Caín? Caín no quiso. Caín simple y sencillamente no quiso presentar sangre. Ahora, les vuelvo a repetir, si nosotros no tenemos este entendimiento, más adelante ya va a poner en la Torah y no que lo vaya a poner, sino va a establecer por escrito la parte de las ofrendas de tierra, las ofrendas de qué, las libaciones, que son los frutos, y las ofrendas de grano. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, en la festividad de las primicias, que se cortaba el grano y se presentaba, pero iba acompañado de qué, acompañado de sangre. Tenían que ir no nada más se presentaba la gavilla, sino que se presentaba, se tenía que sacrificar, había animales que se tenían que sacrificar. Durante la fiesta de Shavuot, que era la fiesta de las primicias, ¿qué se tenía que sacrificar? Era la fiesta de la tierra, porque se tenía que sacrificar también ¿qué? Animales. Durante toda la fiesta de los frutos se recogen las ofrendas, pero también se presentaba, todos los sacrificios iban acompañados con la parte de ¿qué? Con la parte de sangre. Aquí Caín estaba llevando su ofrenda, una parte, quería cumplir una parte, pero no cumplió toda la palabra. Y ahí es donde, por ejemplo, hay algo que notas en el día de hoy en lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el día de hoy Caín representa la parte de querer acercarse a Dios como yo quiero. Y yo creo que Dios me va a hacer caso. ¿Por qué? Porque me voy a acercar con lo que yo... Es interesante lo que vamos a analizar enseguida. ¿Por qué? Porque ¿por qué se va a enojar? ¿Por qué se enoja Caín de acuerdo a lo que acabamos de leer? Se enojó ¿por qué? Porque vio que Yahweh vio con agrado la ofrenda de Abel. Pero ¿qué hizo que se enojara? ¿Por qué no dijo, sí, yo la regué? Dijo, no, yo la regué, sino ¿qué hizo? Vio que por su hermano obedecer al Eterno, obedecer las palabras de Yahweh, tuvo el favor de Yahweh. Y eso generó en él, en lugar de decirle, es que yo quiero acercarme, ¿qué hizo? ¿Qué generó en él? Envidia. Coraje. Generó en él envidia. Generó en él y quería matar. Y Yahweh le dijo, fíjense bien la expresión de Yahweh, ¿por qué te molestas? Si ¿qué no sabes? ¿Qué hizo incorrecto? De hecho, inclusive en la connotación que estamos leyendo, Pati, lo puedes volver a leer. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te enfurece esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si obras bien, ¿no serás enaltecido? Si obras bien, obra, acción, ligada a qué? ¿Qué es la Torah? ¿Cómo se muestra que nosotros amamos a Yahweh? ¿A través de qué? De obedecer sus mandamientos. Y la obediencia a sus mandamientos se refleja directamente en las acciones. Dice, si tú obras bien, si tú obedeces los mandamientos, ¿qué le dice? Te va a ir bien. Serás enaltecido. Pero si tú no los obedeces, dice, ¿cómo quieres que si no estás obedeciendo, cómo me pides que bendiga algo que tú no estás obedeciendo? ¿Cómo pides que bendiga tu relación que está en fornicación? Me pides que ore y tu relación está en fornicación, tienes acostándote, pero quieres que te bendiga. ¿Cómo me pides que bendiga si estás robando? ¿Cómo me pides que te bendiga si estás viendo cosas que no tienes que ver? O si estás escuchando cosas que no tienes que escuchar. ¿Sí me explicó? Sí. Así no funciona. Si te sometes y si haces, ¿qué dice la Escritura? Sométete a Dios, resiste al diablo, sométanse a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros.
Pero Yahweh no ha cambiado. Estamos viendo Berechit, estamos viendo el principio, y él es lo mismo ayer y siempre. ¿Qué le estaba diciendo entonces a Caín? Cuidado. Fíjate bien. Si haces lo correcto, tú vas a ser. Dice, pero el pecado está a la puerta. Y él querrá el pecado todo el tiempo, estará buscando la oportunidad de señorearte. Pero yo te voy a dar el poder, ¿para que qué? Para que tú domines al pecado. La única forma en donde nosotros podemos dominar el pecado es a través de qué? Del Ruach, del Espíritu Santo. Pero el pecado que es como lo que dice Pedro, Satanás está como ¿quién? Como un león rugiente buscando a quién, buscando a quién devorar. ¿Qué Yahweh le está advirtiendo antes de que pase, antes de que haga algo? Caín le está diciendo, cuidado, no te enojes. ¿Por qué te enojas? Oye, me estoy enojando porque mi hermano le gusta llegar temprano. A mi hermano le gusta leer la Biblia. Veo que en su vida está avanzando en el Señor porque veo que está orando, que está teniendo, que obedece la palabra, que quiere guardar los mandamientos. ¿Por qué la gente se enoja? Porque quieres guardar los mandamientos. ¿Están teniendo la actitud de quién? ¿De qué? ¿No? No, pues también el simple hecho de que yo no te ¿por qué le va mejor a él que a mí? ¿Por qué lo vas a bendecir? ¿Por qué lo vas a bendecir? Y si te bendices, ¿qué genera? Tristemente, ahorita hay muchas situaciones donde ¿qué? Literalmente hay personas que te matan con los ojos, literalmente, cuando empiezas a hablar de este tipo de cosas. Cuando empiezas a hablar de volver a la Torah y de volver a la... Y no digo que todos, ¿no? Porque también tengo que ser real, no puedo... Así como de este lado también hay quien se cree acá, que es muy santo, y decía hoy, leí un artículo en donde se metió en una discusión una persona que hablaban de lo del bautismo, ¿no? Estoy preparando la serie del bautismo para ahora que tengamos la parte del Migla o de las inversiones, de hacerlo todo lo que es el Migla, el bautismo, el Tevilá. Y hablaba de que no, tú no te puedes bautizar. Si fuiste bautizado en nombre de un dios, el dios pagano romano, te tienes que bautizar en el nombre de Yeshua. Y había quien decía, no, sabes que pues una cuestión más mesurada, ¿no? Sabes que si lo quieres hacer, lo puedes hacer, no hay nada que te lo impida. Si no lo quieres hacer, no hay problema porque tú ya estás obedeciendo mandamientos, tú ya estás obedeciendo y estás así. Y entonces uno ahí, no, pero es que tienen que salir de Roma y tienen que salir. Estaba tirándoles muy duro y se metió una tercera persona y no, sabes que así no son las cosas. Pero estaba tirando así de que no, ustedes, ¿cómo se llama? No están viviendo la verdadera, no son los verdaderos Yaudí, no son los verdaderos hermanos, no son los verdaderos creyentes en el Mashiach. Dice, no, ustedes siguen adorando a Babilonia. Dice, yo he estudiado mucho y conozco. Y también la hermana alcanzó mal, pero me dio mucha risa, porque a eso también te expones. Cuando estás atacando y atacando y atacando, se contagia y eso no debería ser. Y la hermana le contesta y dice, bueno, mira, yo no sé, pero no creo que hayas estudiado mucho porque tu ortografía me da mucho a entender, ¿no? Entonces, Dios te bendice hasta luego. Y sí tenía muchísimas faltas de ortografía. Y estaba siendo muy, muy fuerte y muy... Entonces, tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Y principalmente, ¿quién? Él. Yo como quiero que me trate él, como yo trate a los demás. Esa es la regla de oro. Entonces, si quiero tratar a los demás, tener misericordia con los demás, quiero tener amor para con los demás. ¿Por qué? Porque yo lo quiero y yo lo necesito. ¿Por qué? Porque como decía Pablo, el primero de los pecadores soy yo y el primero que necesita misericordia soy yo. Entonces, hemos sido llamados a que las personas salgan del pecado, pero nunca, siempre será buscando la parte de la restauración. El problema con todas estas personas que se exhiben como jueces es que son muy buenos para criticar tu pecado, pero no están dispuestos a dedicar un segundo en restaurar tu vida. No están, porque el restaurar una vida requiere tiempo, requiere estar orando por las personas,
requiere estar orando por ellas. ¿Sabes qué? Tengo que orar por mi hermano. ¿Para qué? Para que no caiga, para que el Señor lo restaure, para que el Señor dedique tiempo. Por eso, la Escritura dice que lo más fácil, yo comentaba el otro día con mi hermano, es que hay que ir y hacer discípulos. Me dijo, hay que ir y predicar el Evangelio. No, lee bien. El contexto dice, es ir y hacer discípulos a todas las personas. Pero predicar el Evangelio es muy fácil. Predicar el Evangelio, te paras, cualquiera puede pararse y predicar. ¿Qué es lo verdaderamente difícil? Hacer discípulos. Porque el hacer discípulos te va a llevar tiempo, esfuerzo, paciencia, sacrificio, dinero. ¿Por qué? Porque algunas personas, hubo años en las cuales se tuvo que dedicar, ¿para qué? Para que el día de hoy conocieran nuestro hogar. Y así es. A eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Entonces, adelante. Algo que me llamó la atención es que dice que ames al prójimo como a ti mismo. Pero a mí en lo personal como que de cierta manera sí cayó un poquito en el egoísmo, porque si no quiero que me traten bien, pues obviamente me voy a portar mal. Yo siento que más bien ahí sería como mejorar el contexto, o sea, no es tanto de que como trata a los demás como tú quieres que te traten, sino el simple hecho de que trata a los demás con el amor que sientes por Dios, porque el primer mandamiento es ama a Dios sobre todas las cosas, entonces ama a los demás como a Dios. De hecho, para no hacerlo un tanto personal. ¿Sí? Porque si, pues si yo quiero que me den un terreno, pues yo dejo un terrenito, pero a cambio de que me den otro, ¿no? Porque ahí ya entra la conveniencia. Sí, claro. No, acá lo que nos muestra la palabra es que es algo incondicional. Es algo que dice en la Escritura que el amor no busca lo suyo. No estoy buscando que voy a ganar. No te voy a hablar bien porque veo que, de hecho dice en la Escritura, tengan cuidado, le dice a los pastores, tengan cuidado de no hacer acepción de personas. Que el que llegue de baja condición, no lo dejen allá parado hasta atrás, y el que llega remombante acá, se lo sientan hasta adelante, dice, no, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor ve, el Señor lo que busca es que, al final de cuentas, lo que nosotros. O sea, un dato que es interesante, y ya voy a terminar porque ya vamos muy tarde, pero nada más aquí lo voy a dejar, quiero que ustedes vean la parte de que dice la tradición que cuando nosotros nos imaginamos que Caín sale y mata a Abel, le dice la Escritura, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos que hubo premeditación, alevosía y ventaja. La forma en cómo Caín engaña a su hermano ocupa un engaño, ocupa una mentira, ¿para qué? Para salirlo. No le dijo, ven, vamos a salir al campo, te voy a matar, sino que ocupó un engaño para que él saliera. Y dice la Escritura en Proverbios que no hagas daño al que habita junto a ti confiadamente. Dice, no hagas nada contra tu vecino que habita confiado junto a ti. ¿Qué nos menciona? Eso nos menciona Proverbios. ¿Qué vemos aquí? Caín es el primer hombre. Caín es el primer hombre que miente. Caín es el primer homicida. Caín es un hombre que es el primer hombre. Ya veíamos que Adán y Eva, cuando fueron confrontados por Yahweh, ellos se hicieron, se dijeron, pero no mintieron, sino, hicieron una descripción de los hechos, pero no mintieron. Buscaron echarle la culpa a alguien más, pero hicieron el relato tal y como era, sin querer tomar la responsabilidad. Caín no. Caín aquí practica el engaño, él ya como tal practica el engaño. ¿Para qué? Para hacer salir a su hermano y para caer sobre él, para matarlo. Y vamos a ver, ya no lo vamos a alcanzar a ver hoy en la Escritura, pero vamos a ver que aquí es donde la misma Escritura nos va a hablar la diferencia entre Caín y Abel en cuanto a los sacrificios que uno presenta y cómo nos menciona la Escritura que Caín era del maligno. Si Caín era del maligno. Ahora bien, ¿por qué era Caín del maligno? Gracias. Dice
¿Por qué Caín era el maligno? ¿Por qué? No porque ya establecimos, no porque Eva hubiera tenido relaciones con no porque Eva hubiera tenido relaciones con la serpiente, sino porque escuchó las palabras de la serpiente. Esa es la semilla que se sembró. La semilla que se sembró fue la palabra que habló la serpiente, escuchó la palabra de la serpiente, escuchó, en lugar de escuchar la Torah, los mandamientos, Satanás le dijo, haz las cosas como, haz las cosas a tu manera, haz las cosas a tu manera. Entonces, aquí vamos a dejarle el día de hoy, aquí vamos a dejarle, nos vamos a encontrar más un poquito si yo la próxima semana, seguir analizando a Caín y Abel, y bueno, todo lo que provoca después la descendencia de uno, y cómo Yahweh restaura en el caso de Seth. Pero vamos a orar. Amado Abba, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos mencionas. Gracias porque de verdad cada vez que venimos a la Escritura hay tanto, Señor, que tú nos hablas y tanto que tú revelas, Padre Celestial. Y que al final, Señor, podremos establecer que el mensaje es tan sencillo, pero a la vez es tan complejo, Señor. Y Padre bendito, Señor, acercarnos a ti como tú has establecido. Padre bendito, permítenos a nosotros ser una generación que se pueda acercar a ti como tú lo has establecido. Y la forma como tú lo estableciste, Señor, es a través de quién? Solamente a través de Yeshua. Dice la Escritura que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Yeshua. Nadie puede venir, nadie se puede acercar si no es por medio de las obras y el sacrificio del retorno de nuestro amado Yeshua. Amado Abba, te pedimos, Señor, que podamos venir a través de Él, que podamos tener un corazón enseñable, Señor, para vivir haciendo, Señor, tu voluntad a través de la enseñanza que vierte Yeshua en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que en todo momento sea tu Ruach Kodesh, nuestro Maestro, y que Él nos guíe en todo momento a toda verdad. Ayúdanos a no despreciar la verdad, Señor, porque en el momento que despreciamos, Señor, la verdad, o volteamos nuestra espalda a la verdad, en ese momento abrazamos la mentira. Padre bendito, Señor, ayúdanos a permanecer en tu verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te damos gracias a Akadosh, te pedimos que nos bendigas, que nos pidas con shalom. En el nombre de Yeshua, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Shalom a todos.